quiero empezar una serie que se va a llamar Educación, porque estoy muy preocupado porque estuve estudiando mucho de educación en estos últimos tiempos. Estuve leyendo mucho en el área de educación, porque cuando soñás en hospitales y en escuelas, como estamos nosotros soñando, que son nuestros dos proyectos fuertes que estamos teniendo, nuestro hospital de Sanidad Integral Vida Nueva, que ya está funcionando, no tenemos local, pero acá en la semana hay atención médica. Y me encanta, señores, porque educación es un tema clave. Yo no quiero una escuela para aplicar el mismo sistema que nos aplicaron a nosotros. Por eso quiero hablar de este tema y quiero ser muy respetuoso, porque no voy a hablar para nada de los docentes, no voy a hablar para nada de los maestros. Mi respeto a todos ellos, y más en nuestros países. Ser maestro, sos un héroe civil, viejo, en nuestro país, y más en el interior. Entonces, con todo mi respeto, voy a hablar a ellos, voy a hablar del sistema educativo. Lo que yo veo en nuestro país. Soy paraguayo, tengo 48 años. Creo que a esta altura ya puedo un poco analizar, porque estudié en este país. Después tuve el privilegio de estudiar en el exterior, pero volví a mi país. Mis estudios primarios, secundarios, los hice acá. Entonces te puedo hablar con autoridad de esto que te voy a hablar. Educación, desnudando al sistema. Entonces Romanos 12, cuando nosotros leemos este pasaje, la iglesia evangélica y todas las iglesias religiosas nos han metido el mal concepto de lo que significa este pasaje. Acá dice, no se amolden al mundo actual. Y la palabra mundo, ahí es sistema. No está hablando ni del chupi, ni del pucho, ni del morfi, como muchas veces se ha enseñado. No te adaptes al mundo actual, no vos tenés que dejar tomar, no se refiere a eso. La Biblia habla de sistemas. ¿Por qué te digo? Porque la palabra mundo en el griego original, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos en el original significa sistema. Y acá te está diciendo, no se amolden al sistema actual que están viviendo. Entonces vos tenés que aprender a ver sistemas. Porque si vos ves la vida, todo es sistema. Sistema gubernamental democrático ahora. Nosotros tuvimos sistema gubernamental dictatorial. Todo es sistema. Sistema de salud pública. ¿Qué tal nuestro sistema de salud pública, señores, en Paraguay? Lindo. Sistema educativo. ¿Qué tal nuestro sistema, señores? Lindo. Y así tenés sistemas. Por eso cuando la Biblia dice, no te amoldes al sistema, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Renovar tu mente ¿con qué? Con lo que dice la Biblia de educación. Por eso tengo que bajarle el pantaloncito delante de todos ustedes a la educación, para después la semana que viene ver lo que Dios dice que tiene que ser educación y quién tiene que participar y qué tiene que pasar para que haya una buena educación. Dice, porque si ustedes no se amoldan, son transformados a la manera de pensar de cómo tiene que funcionar el universo. Para eso Dios te creó como te creó. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que al final eso se llama felicidad. Ahora, ¿por qué los sistemas educativos gubernamentales fallan y no producen en la gente el efecto de realización personal? Y nuevamente les debo recordar que el sistema educativo falla. ¿Por qué? Porque la gente sale de la universidad y no sale realizada personalmente. Nuestros sistemas, escuchen como dice acá, ¿por qué los sistemas el 80-20? A nivel mundial, señores, dice que el 80% de las personas que se reciben en la universidad y tienen un título universitario, el 80% de las personas
no trabajan ni viven de lo que estudiaron, o sea que perdieron sus vidas y su tiempo. Entonces algo está funcionando mal. Si vos de todo un sistema mundial de educación, ahora vamos a ver lo que es, lográs que solo el 20% trabaje, entonces hay una falla 80-20 de gestión. Eso es lo que me preocupa a mí. Que es muy posible, muchos jóvenes acá están estudiando algo de lo cual no les va a servir. Y estás en cuarto año de universidad. No estamos hablando, quinto año de universidad. Terminé mi carrera. ¿Para qué? Trabaja de cobrador. Ahora, necesitamos la semana pasada vimos en discapacidad algo de esto. Necesitamos una educación para ser estricerebrados. Y ahora voy a entrar en el tema. O sea, recuerden lo que vimos la semana pasada. Nosotros tenemos 3 cerebros, según la psiquiatría y según la Biblia. Nuestro cerebro, muéstrenme por favor, intelectual. Nuestro cerebro emocional llamado corazón, que en la Biblia significa el asiento de las pasiones y los deseos. Corazón. Y nuestro cerebro visceral o intuitivo. Las cosas que sentimos. Son 3 cerebros. Entonces, eso es clave para una sanidad integral. Cualquier sistema enfocado en el desarrollo de vidas humanas, llámese colegio, llámese hospital, llámese cultura, cualquier sistema enfocado en el desarrollo de vidas humanas debe ser holístico, integral para que funcione. Si no, no funciona. Porque somos seres integrales. Si vos solo capacitas mi mente, pero no capacitas mi corazón, ni mis vísceras, mis sentimientos, sos un cerebro. Pero escuchen, el sistema educativo a nivel mundial tiene un problema y una falla grave. Solo está enfocado en la razón. Y si vamos a educar a la persona, porque la persona es tripartita, no es solo cerebro, es también corazón y tiene también vísceras. Entonces, cualquier sistema, escuchen, nuestro sistema educativo, el problema es que está enfocado solo en la mente. Por eso salimos nosotros frustrados de la universidad. ¿Por qué? Porque si vamos a educar a la persona, hay que tener en cuenta toda la totalidad de la persona. Entonces la persona necesita alimentarse de otra cosa más que conceptos. Concepto, universidad, te tiran concepto, no importa si no entendiste, concepto. Y tus emociones, un desastre. Un título increíble, emocionalmente un desastre. Y tus relaciones, sentido común visceral, sentido común, desastre. Rayado. Entonces, escucha, para que la educación cumpla con su propósito de educar, debe incluir las 3 áreas del ser humano. Y te estoy hablando como papá, porque la onda de crianza de niños es tripartita. Muchas veces nosotros le mandamos a nuestro hijo a la escuela, le mandamos a nuestro hijo a secundaria, le pagamos la universidad, pero en el área emocional de nuestros hijos no hicimos nada. Ni sabemos lo que sienten nuestros pibes. En el área visceral de relacionamiento no hay nada, porque no nos capacitaron para eso. Entonces, ¿por qué? Dice, educación no es otra cosa que tratar con mis limitaciones en todas las áreas y superarlas. Como dije la vez pasada vos puedes no tener una discapacidad física, pero recuerdan que la palabra discapacidad significa limitación, pero tenés una discapacidad intelectual. Yo le dije, yo tengo discapacidad intelectual en el área médica, no estudié medicina, no me animo a agarrar un bisturí a operarte. Sin embargo, un médico lo hace.
admito mi discapacidad. Yo puedo tener una discapacidad emocional, dolores no resueltos, heridas no solucionadas. Esas son discapacidades, son cosas que te limitan. Ahora escuchen, ¿por qué mucha gente recontrabocha es depresiva? La mayoría de los bochos son depresivos. Yo conozco muchos. ¿Por qué? Porque le capacitaron mentalmente, pero no emocional. ¿Por qué hay tanto desequilibrio en la vida de la gente? Porque solo somos razón. Nos llenaron de conceptos la cabeza. La educación no incluyó mis emociones. Entonces es clave como padres saber que toda educación que yo le dé a mi hijo tiene que ser tricerebrada. Mi hijo no es solo suma y resta, multiplicación y división. Mi hijo también tiene dolores. Mi hijo también es soledad. Mi hijo también es frustración. Y ahí ya entramos en otra área. Mi hijo también es inseguridad. Y eso yo únicamente. Nadie más se mete ahí. Entonces escuchen. ¿En qué pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de que la educación, esto te dicen los medios, la educación es la solución para el país? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Qué significa cuando los medios de prensa nos dicen que la educación es la solución para el país? ¿Saben ellos lo que están diciendo o no? ¿Qué significa que la educación es la solución? ¿Alguien me ayuda? Leer y escribir. Esa es la solución para el Paraguay. Abrir más escuelas, universidades, que la gente estudie. No interesa tus emociones, tu cabeza. Ese es el problema. Entonces escúchenme bien, señores. Cuando hablamos de educación, nosotros tenemos como una silleta con 3 patas, pero le cortaron 2. No puede funcionar. Ahora, en que las cosas, cuando pensamos nosotros en educación, que la educación es la solución para este país, no es darle libros ni escuelas al país. Ahora, si vos ves educación desde el punto de vista gubernamental, lo único que vas a darle a la gente son libros y cuadernos. Eso es lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque para nosotros educación es capacitación intelectual. Y no es así, señores. El ser humano es más que razón. Mírale a tu lado, al que está a tu lado. Míralo bien. Ese ser humano es más que razón. Ese ser humano es emociones. Ese ser humano es relacionamiento, sentido común, vísceras. Entonces, la educación debería ser una herramienta para el desarrollo del ser humano integral, pero no lo es. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero desnudar hoy. Y muchos conceptos que voy a tirar es de un experto en educación, un psiquiatra que se llama Claudio Naranjo, de 75 años. Tipo muy sabio, con el cual concuerdo totalmente con su manera de pensar. Estuve leyendo cosas de él con respecto a educación, ¿no? Ahora, la educación debería ser una herramienta para el desarrollo del ser humano integral en Paraguay y en el mundo, pero no lo es. ¿Por qué? Entonces voy a hablar de la realidad de la educación, no de los ideales que tienen los maestros, porque voy a hablar con los maestros, sí, pero en Paraguay estamos trabajando. No, hombre, ¿qué Paraguay? Si el mundo tiene problemas con esto. Entonces, ¿por qué la educación no nos sirve y tiene patas cortas? Uno, porque el sistema educativo es irrelevante. Les dije que voy a desnudar el sistema y les voy a explicar por qué el sistema educativo que tú y yo estudiamos es irrelevante. Y si vos no
buscas otra manera de capacitarte y expandir tu mente, vas a morir con un cerebro chiquitito, porque el sistema educativo nuestro es irrelevante. Ahora, ¿qué significa esto? Que la problemática en la educación no es de ninguna manera lo que los educadores dicen que es. Escúchenme, los educadores hoy, los gobiernos, el MEC en nuestro caso, creen que los estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece. Entonces a los estudiantes de primaria y secundaria se les fuerza una educación irrelevante y ¿sabes qué? Se les culpa de qué? De que tienen trastornos de atención, de que son muy cabezudos, de que están muy desmotivados. No les interesa porque es irrelevante. Lo que vos estudias en el colegio no te interesa generalmente. Te vas a estudiar para pasar de curso, pero es irrelevante para tu vida. No llega a tu vida por lo que aprendes en la escuela. Entonces, señores, el sistema educativo es irrelevante porque no apunta a las necesidades básicas del ser humano integral. Y de las preguntas existenciales que la educación debe contestar preguntas. Solo apunta a la razón nuestra educación. Y más, voy a meter más el dedo en la llaga. Peor si es colegio cristiano. Peor es si es cristiano. Porque ahí te imponen la doctrina. Señores, están produciendo rechazo, juicio. No, que el arito no acá, que esto no acá, que esto no acá, que acá no se puede entrar con arito. Claro, salen del colegio y se ponen el arito. ¿A qué estamos jugando? Así los queremos alcanzar. Claro, después, claro, están en la pavada los jóvenes de hoy. No son más como lo de antes, no les interesa lo nada. No, el sistema es irrelevante porque no apunta al ser humano integral. Así nomás es. El sistema no está pensando, el sistema educativo. Entonces, señores, no es que no le interesa a los pibes. Deberíamos buscar sistemas que le atraigan a los jóvenes de acuerdo a lo que están viviendo y enseñarles y educarlos en base a eso. Pero debe incluir esto que vamos a ver ahora. 2, ¿por qué la educación no funciona en Latinoamérica? Que a mí me interesa más Latinoamérica. 2, la educación no está enfocada en el desarrollo del ser humano integral, sino solo en la producción. Otro problema en nuestro sistema educativo, es irrelevante, no nos da la respuesta a nuestra vida. Ojo que el problema es que los padres ponen toda la educación en manos del gobierno, y ahí es problema nuestro ese. Y le exigimos y le mandamos a nuestros hijos a colegio donde pagamos un palo 500 por mes, 2 palos, porque decimos, no, pero ese es un buen colegio. Pero esos mismos pibes van al centenario y violan a una chica. ¿Estamos acá? ¿Cómo me está cargando? Esos pibes van a colegio de 2 palos. Pero en Patota violaron a una chica. Ahora, la educación, señores, no está al servicio. Dice Claudio Naranjo, esta frase me liquidó. La educación no está al servicio de la evolución humana, sino de la producción, o más bien de la socialización. Claro, nosotros nos vamos a la universidad para convertirnos en máquinas de producción. ¿Qué estudiar? Ingeniería. ¿Para qué? Para producir. Arquitectura, para producir. Medicina, para producir. Somos máquinas de producción y de socialización. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen que para ser alguien hay que tener un título universitario. Eso se llama socialización. Entonces, estudiamos y nos preparamos como máquinas de producción y para socializar mejor porque tengo un título universitario y no soy tan burro. Eso es lo que dice la educación hoy. A eso apunta. Entonces, todos vamos a la universidad para estudiar algo que producir. Somos máquinas de producción, no seres desarrollados. Es lo que te digo. Gente, médicos, bocho, boom, violan a sus hijas, boom, mata a su mujer. Algo anda mal.
Mucho cerebro, poco corazón y pocas vísceras. Por eso el sistema educativo debe apuntar a la totalidad del ser. La educación, señores y señores, no está al servicio de la evolución del ser humano como tal, sino de la producción. Entonces, esta educación sirve, dice Claudio Naranjo, para domesticar a la gente de generación en generación, para que sigan siendo unos corderitos manipulables por los medios de comunicación. Imagínate en manos de quién está la educación. El gobierno. Y ponen de sistema. Escuchen, te educan para que seas un corderito del sistema. Por eso solo apuntan a tu cerebro y somos máquinas. Y todos nos dejamos llevar por el mismo sistema. No estoy diciendo que no hay que estudiar, entiéndame. Te estoy denunciando el sistema. Si vos estudiás aquello para lo cual fuiste diseñado, no interesa el sistema, te va a ir bien. Pero te estoy hablando de cómo es el sistema. Dice, el mundo civilizado es un mundo domesticado. Y la enseñanza y la crianza, como nosotros criamos a nuestros hijos, no, claro, tiene que. Ahora ya van en preescolar. A los 6 meses ya hay un curso para niños. Cuando más pronto lo metan en la escuela, mejor. Mentira. Cuando más tarde vaya a la escuela, mejor. Ahora escuchen, escuchen. Llegamos nosotros a cierta edad y tenemos que ya considerar que tengo, el sistema ya me prepara que yo a los 6, 7 tengo que hacer primer grado. No puedo yo ya a los 10, porque ya soy un burro con 2 orejas, el matungo dentro del grupo. Entonces tengo que adaptarme al sistema. Porque el sistema dice que a tal edad vos tenés que terminar tu primaria y tu secundaria. Y somos esclavos de todo eso. Y nuestros hijos por ese aceleramiento deciden cualquier cosa. La vida, viejo, tiene que ver con procesos. Entonces, esta manera de concebir la educación es socialmente dañino, porque se quiere usar la educación como una manera de meter en la cabeza de la gente, una manera de ver las cosas que le convienen al sistema, a la burocracia. Entonces vos tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar máquinas de producción. Nadie le interesa, la gente se suicida, la gente tiene depresión, los temores se convierten en tumores. Así es. Entonces, señores, nuestra mayor necesidad es una educación para evolucionar como ser humano, para que la gente sea lo que podría ser. No tenemos una educación para la conciencia, tenemos una educación que en cierto modo le está robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. Claudio Naranjo. Entonces, señores, la educación enseña, y te voy a desnudar nomás. ¿Cuál es el problema del sistema educativo? La educación enseña a la gente a pasar exámenes, no a pensar por sí misma. ¿Qué es un examen? En un examen se mide la comprensión, no se mide la comprensión, se mide la capacidad de repetición. Porque todo cuando vas a estoy examen, o sea, no voy a poder ir. Repetir, no importa, no entendiste nada, pero ese es el problema. Y es ridículo un sistema basado en exámenes de repetición, porque se pierde mucha energía y mucho diseño, mucho poder. En lugar de una educación para la información como la que tenemos, se necesitaría una educación que se ocupe del aspecto emocional. Debe incluir, y debe también la educación incluir un aspecto de la mente profunda o de la mente espiritual. Sin religiones, no te estoy hablando de religión, no entra acá la religión. Pero en la educación sí, nosotros, por eso Dios te llama al reino de Dios. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? No importa lo que piensan diputados, senadores, presidentes.
venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Sistema educativo. Por eso estamos soñando en nuestra propia escuela. No para tener una escuela, sino para que nosotros, que somos los líderes y tenemos la capacidad, podamos aplicar un sistema educativo tricerebrado para nuestros chicos. No solo razón. Y nuestros gobiernos nos permiten usar nuestros sistemas. Lo mismo que estamos pensando en nuestro hospital. Son sistemas de desarrollo. Tiene que incluir las tres partes. Una persona tiene que poder venir al hospital por problemas físicos, por problemas emocionales y por problemas espirituales. Tiene que haber una capellanía de gente que te pueda atender en el área espiritual. Porque el ser humano no es solo razón. El ser humano también necesita tratar sus emociones y necesita también tratar su corazón, sus relaciones. Entonces, vos sos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso, todo sistema enfocado en el desarrollo de vidas, como sistema médico, sistema educativo, debe incluir las tres áreas para que funcione. ¿Por qué no funciona? Porque somos solo una pata de tres. ¿Me están entendiendo? Estamos aprendiendo algo esta mañana. ¿Se me entiende? ¿O es muy complicado lo que estoy enseñando? Ahora escuchen. Punto 3. ¿Por qué el sistema no funciona? Punto 1, vamos a repasar. Porque el sistema educativo es irrelevante. No suple la necesidad de nuestros jóvenes ni niños. 2, la educación no está enfocada en el desarrollo del ser humano integral, sino solo en la producción. Estudias para producir, no para ser mejor persona. Estudias para producir, no para desarrollarte como ser humano integral. Y en tercer lugar, ¿por qué no funciona? Porque el sistema educativo no incluye el aspecto terapéutico. Para que un sistema de desarrollo humano funcione, tiene que incluir el aspecto terapéutico. Entonces, desarrollarse como persona, eso tiene que ver con educación. No se puede separar del crecimiento emocional. Los jóvenes están muy dañados. Nuestros niños, nuestros jóvenes, en nuestras sociedades, están muy dañados afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado laboral se traga a sus padres y ya no tienen disponibilidad para los hijos los padres. Entonces hay mucha carencia amorosa y mucho desequilibrio emocional en los niños y en los jóvenes. Claro, después te va al colegio y los tratan de desatentos. Claro, encima en el colegio no les interesa porque no es relevante. Yo tengo que enseñarte eso que yo decía. Che, una vez le dije al director ahí del colegio de mis pibes, ¿vos no pensás que estos pibes tienen necesidad, viejo? ¿Vos le preguntaste alguna vez qué necesitas, qué te duele? Vení a mi oficina, tomamos un cafecito y hablá con cada uno de ellos, indagá sus vidas, salí de lo educativo mental y metete en sus emociones y vas a ver los resultados que vas a tener. Cosa que empezó a hacerlo el tipo. Y se ha abierto muchísimo ese colegio, gracias a Dios. Por eso yo recomiendo. Porque colegio, mecánico, ni dentista no tenés que recomendar nunca. Porque ese dentista que a vos te da, tu socio fue, ¡ay! Desastre, móvil a Cherú. Entonces, escuchá, los jóvenes están dañados. Y les digo algo, una persona que está dañada emocionalmente no puede aprender intelectualmente. Claudio Naranjo. Ahora escuchen, el mundo civilizado es un mundo domesticado, dice él, y la enseñanza y la crianza, como criamos a nuestros chicos para que se metan dentro del sistema, son instrumentos de la misma domesticación. La enseñanza y la crianza. Entonces les quiero decir algo para ir redondeando. Al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto consigo mismo ni que pienses por vos mismo. No le conviene. No te adapta al mundo actual, dice Dios, pero al sistema no le conviene que vos pienses. Ellos quieren que vos seas el corderito y que hagas
todo lo que ellos te dicen que tenés que hacer para ser alguien. Prohibido pensar. Entonces a ellos no les interesa, por mucho que se levante la bandera de la democracia. Le digo algo, se le tiene mucho miedo a que la gente tenga voz, tenga conciencia y piense. Y más nosotros que venimos, vos antes pensabas un poco, ya te exiliaban. Grandes pensadores como Augusto Rao Bastos se le echó del país por pensar. Y esa es la generación de la que nosotros estamos viniendo. Entonces, la clase política, señores, no está dispuesta a apostar por la educación. Mentira es eso de que la educación va a cambiar el país, porque ellos no están considerando a la persona, solo están considerando lo que el sistema quiere, máquinas de producción, no están pensando en tu corazón. Por eso los gobiernos no funcionan para tu vida. Por eso Dios establece la iglesia. Por eso la iglesia tiene que desarrollo de vidas, tienes que incluir mente, emociones y espiritualidad. Ese es el trabajo. Si venís acá tenés que aprender, pero no solo tenés que aprender, vamos a meternos en tu vida. Por eso tenemos jornada de sanidad integral con los psicólogos, con los médicos, porque esa es la gente que te tiene que atender, que está capacitada, que ha estudiado 6 años el comportamiento humano para ayudarte en tus crisis. Tenemos médicos para el área física, tenemos pastores para el área espiritual. Entonces, cada queso con su caso, viejo. Entonces la persona necesita alimentarse de otra cosa que conceptos. La educación siempre quiere encerrar a la persona en un lugar donde se la somete a una educación conceptual forzada, como si no hubiera otra cosa en la vida, viejo, que conceptos. La vida también tiene que ver con tus emociones, con tu espíritu. Y de la misma manera que estudiaste 12 años, primaria, secundaria y 6 años más, 18, para esto, capacitaste esto. Ahora, a nivel equilibrio, ¿qué tal está esto con esto? No, ahí ya. Doctores veo uno, dramas emocionales. ¿Entendés? Entonces, tu espíritu es la parte que te conecta a la vida. Tenés que trabajar en el área espiritual también. Sos espiritual y quizás en esa área es cero. Por eso es muy importante saber, por ejemplo, qué cree tu papá. Por eso a mí mi responsabilidad es. Porque si hay alguien que no te va a joder en esta cosa de tu papá, viejo. Y si querés espiritualidad y vos tenés un padre con espiritualidad, habla un poco del tema y empezá a cosechar y te vas a sorprender, porque esa es un área verde en tu vida. Tenés que trabajar. La Biblia dice que vos tenés un espíritu que de la misma manera que capacitaste tu mente, tenés que capacitar tu espíritu. Y eso ya es vida. Lo mismo pasa con tus emociones. Entonces, ¿cuál es el problema? No tiene que ver con la religión. Dios no quiere que vos tengas una religión, ni con un sistema de creencias. Tu vida interior es una parte vital. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no estamos en nosotros. No estamos ni siquiera atentos a quiénes somos. Por eso yo traigo toda esta serie de diseño. ¿Sabes cuál es tu temperamento? ¿Sabes qué don tenés? ¿Sabes cuál es tu capacidad, tu diseño? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te atrae? Por eso todas estas preguntas que nos hacemos. Porque no quiero ser irrelevante como el sistema. Entonces acá la pregunta es, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Me siento satisfecho con mi vida? Solo vos podés contestar eso. Estudiar me ha ayudado a solucionar mis problemas emocionales y de carácter. ¿Sí o no? Estudiar te soluciona eso. Estudiar soluciona tus problemas emocionales. Estudiar y a la universidad cambió tu carácter a áreas olvidadas por el sistema. Y la otra pregunta es,
Me considero una persona sana psicoespiritualmente, o sea, psicológica y espiritualmente. Porque tu cuerpo puede estar sano, pero psicoespiritualmente estás sano. Todo lo que estudiaste, todo lo que invertiste en tu cerebro, de la misma, todo eso invertiste en tus emociones, en tu alma. Lo mismo invertiste en tu espíritu, en conocer qué hay en el más allá, conocer a ese Dios micro y macro. Porque el microscopio te lleva al infinito y el telescopio te lleva al infinito también. De ahí venimos. Y como decía Einstein, alguien habita el infinito. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Conectarte con esa parte infinita, inmortal de tu ser. Y eso no es pavada ni metafísica, eso es vida. Entonces estoy empezando esta serie de educación. Y estoy denudando al sistema. Ese es nuestro problema. Por eso tienen que orar. Pero no ya por el hoy, orar por tus hijos y por tus nietos, que nosotros, para eso Dios nos dio todo este terreno, nos va a dar más, para establecer acá hospitales, para establecer acá sistemas de desarrollo de vidas, escuelas. Pero nos interesa el sistema nuestro. Así como a ellos les interesa su sistema, a nosotros nos interesa nuestro sistema. Y es integral, es integral. ¿Estamos entendiendo? Esa es la visión, señores, de la iglesia. Trabajar en el área integral de las personas. Por eso nosotros, si realmente vamos a ser siervos de Dios, no podemos nosotros estar acá haciendo esto nomás. Tenemos que ya pensar en qué podemos dar a la sociedad. Y qué mejor para nuestra sociedad tan dañada por un sistema médico IPS que no funciona. Démosle un sistema digno a la gente. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque el sistema nomás, porque vos estás siendo esclavo del sistema de gente, entonces creemos nosotros nuestro sistema. Y los sistemas son los que te producen lo que vos querés. Entonces yo quiero producir cerebros, gobernantes, tricerebrados para nuestro país. Eso es lo que necesitamos. No solo, algunos no tienen ni uno. Politiquería nomás de todo, porque ¿qué van a pensar? No, hombre, no quiero ni decir nombre porque soy cristiano y le tengo que amar. Estamos acá, gente. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Te digo algo, yo no estoy esperando que vos estés de acuerdo con esto. Es lo que dice la palabra. La semana que viene vamos a ver versículos de lo que Dios dice que es la educación. Porque todos nosotros estamos en el proceso educativo todavía. Sistema gubernamental democrático ahora. Nosotros tuvimos sistema gubernamental dictatorial. Todo el sistema de salud pública. ¿Qué tal nuestro sistema de salud pública, señores, en Paraguay? Lindo. Sistema educativo. ¿Qué tal nuestro sistema, señores? Lindo. Y así tenés sistemas. Por eso cuando la Biblia dice, no te amoldes al sistema, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Renovar tu mente ¿con qué? Con lo que dice la Biblia de educación. Por eso tengo que bajarle el pantaloncito delante de todo usted a la educación para después, la semana que viene, ver lo que Dios dice que tiene que ser educación. Y quién tiene que participar. ¿Y qué tiene que pasar para que haya una buena educación? Dice, porque si ustedes no se amoldan, son transformados a la manera de pensar de cómo tiene que funcionar el universo. Para eso Dios te creó como te creó. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que al final eso se llama felicidad. Ahora, ¿por qué los sistemas educativos gubernamentales fallan y no producen en la gente el efecto de realización personal? Y nuevamente les debo recordar que el sistema educativo falla. ¿Por qué? Porque la gente sale de la universidad y no sale realizada personalmente. Nuestros sistemas, escuchen como dice acá,
¿Por qué los sistemas el 80-20? A nivel mundial, señores, dice que el 80% de las personas que se reciben en la universidad y tienen un título universitario, el 80% de las personas no trabajan ni viven de lo que estudiaron, o sea que perdieron sus vidas y su tiempo. Entonces algo está funcionando mal. Si vos de todo un sistema mundial de educación, ahora vamos a ver lo que es, lográs que solo el 20% trabaje, entonces hay una falla 80-20 de gestión. Eso es lo que me preocupa a mí. Que es muy posible que muchos jóvenes acá están estudiando algo de lo cual no les va a servir. Y estás en cuarto año de universidad. No estamos hablando, quinto año de universidad. Terminé mi carrera. ¿Para qué? Trabaja de cobrador. Quiero empezar hoy una serie que se va a llamar Educación. Porque estoy muy preocupado porque estuve estudiando mucho de educación en estos últimos tiempos. Estuve leyendo mucho en el área de educación porque cuando soñás en hospitales y en escuelas, como estamos nosotros soñando, que son nuestros dos proyectos fuertes que estamos teniendo, nuestro hospital de Sanidad Integral Vida Nueva, que ya está funcionando, no tenemos local, pero acá en la semana hay atención médica. Y me encanta, señores, porque educación es un tema clave. Yo no quiero una escuela para aplicar el mismo sistema que nos aplicaron a nosotros. Por eso quiero hablar de este tema y quiero ser muy respetuoso, porque no voy a hablar para nada de los docentes, no voy a hablar para nada de los maestros. Mi respeto a todos ellos, y más en nuestros países. Ser maestro, sos un héroe civil, viejo, en nuestro país, y más en el interior. Entonces, con todo mi respeto, voy a hablar a ellos, voy a hablar del sistema educativo. Lo que yo veo en nuestro país, soy paraguayo. Ahora, necesitamos la semana pasada vimos en discapacidad algo de esto. Necesitamos una educación para ser estricerebrados. Y ahora voy a entrar en el tema. O sea, recuerden lo que vimos la semana pasada. Nosotros tenemos 3 cerebros, según la psiquiatría y según la Biblia. Nuestro cerebro, muéstrenme por favor, intelectual. Nuestro cerebro emocional llamado corazón, que en la Biblia significa el asiento de las pasiones y los deseos. Corazón. Y nuestro cerebro visceral o intuitivo. Las cosas que sentimos. Son 3 cerebros. Entonces, eso es clave para una sanidad integral. Cualquier sistema enfocado en el desarrollo de vidas humanas, llámese colegio, llámese hospital, llámese cultura, cualquier sistema enfocado en el desarrollo de vidas humanas debe ser holístico, integral para que funcione. Si no, no funciona. Porque somos seres integrales. Si vos solo capacitas mi mente, pero no capuayo, tengo 48 años. Creo que a esta altura ya puedo un poco analizar porque estudié en este país. Después tuve el privilegio de estudiar en el exterior. Pero volví a mi país. Mis estudios primarios, secundarios los hice acá. Entonces te puedo hablar con autoridad de esto que te voy a hablar. Educación, desnudando al sistema. Entonces Romanos 12, cuando nosotros leemos este pasaje, la iglesia evangélica y todas las iglesias religiosas nos han metido el mal concepto de lo que significa este pasaje. Acá dice, no se amolden al mundo actual. Y la palabra mundo, ahí es sistema. No está hablando ni del chupi, ni del pucho, ni del morfi, como muchas veces se ha enseñado. No te adaptes al mundo actual, no vos tenés que dejar tomar, no se refiere a eso.
La Biblia habla de sistemas. ¿Por qué te digo? Porque la palabra mundo en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos en el original significa sistema. Y acá te está diciendo, no se amolden al sistema actual que están viviendo. Entonces vos tenés que aprender a ver sistemas. Porque si vos ves la vida, todo es sistema.